Subtitulación CTF 13.0 2.2026. Estamos en el cuarto año, día 355 desde la invasión total. Bienvenidos. Informe de situación. Hoy mostraremos cómo los ucranianos destruyen la comunicación rusa. Cómo es la situación en una zona muy disputada que aparentemente parecía bastante tranquila y qué le está faltando de nuevo a Ucrania, así como mucho más. Kostiantynivka, región de Donetsk. Soldados de la 28ª de Ucrania presentes. Brigada mecanizada visible en el mapa de situación al norte de la ciudad. Tras 137 días abandonaron sus posiciones, no se retiraron. Fue una rotación. El ejército ucraniano prioriza las rotaciones para que las unidades se reabastezcan, se organicen y se recuperen en la retaguardia. En el lado ruso, algunas unidades suelen permanecer años en el mismo frente, recibiendo reabastecimiento continuo. Los ucranianos utilizan justamente el otro concepto. Envían a sus soldados de regreso, los reabastecen allá. Pero para eso necesitan otra unidad que tome el relevo en el frente. Eso tiene pros y contras en ambos sistemas. Por ejemplo, los rusos tienen la ventaja de que las unidades en el frente, especialmente el Estado Mayor, siempre son las mismas. Y teóricamente, este siempre tiene la situación actualizada y siempre tiene una visión general. Él conoce posiciones, movimientos enemigos, quizá también a los comandantes contrarios y subunidades cercanas. Han trabajado y realizado ataques juntos varias veces, por lo que ya se conocen y coordinan bien. Se sabe que funciona bien, se sabe que funciona mal, se sabe dónde se puede atacar, se sabe cómo está la situación de los drones, pero para eso se tienen pérdidas extremadamente altas. El equipo aquí suele ser diezmado y no tiene la moral alta, que apenas pueden irse de vacaciones o casi no tienen variedad en la rutina diaria del frente, mientras que siempre llegan nuevas personas que son recién llegadas a la unidad, llegan al frente, la mayoría de las veces son muy inexpertas y entonces tal vez no tengan muchas posibilidades de sobrevivir. En Ucrania ocurre lo contrario. Las unidades no permanecen tanto tiempo en el mismo sector del frente como las rusas. Ellos son rotados, eso significa que otra unidad toma su lugar. Esto permite que los soldados tengan mejor moral y energía, y que el equipo y suministros se reasignen en la retaguardia de forma más segura. Se puede tomar un descanso corto y traer nuevo personal por más tiempo, además de capacitarlos según lo aprendido en el frente. La desventaja es que otra unidad ocupa posiciones que quizá no conoce bien, porque ellos mismos acaban de regresar de un permiso en el frente o fueron trasladados desde otro sector del frente. Eso implica que en el frente ocurre una pérdida de información o experiencia entre las unidades. Si una unidad que tiene ciertas posiciones o conocimientos específicos sobre el área o sobre el enemigo, ese conocimiento podría perderse o no comunicarse correctamente. La nueva unidad que llega es inexperta en ese sector, mientras una experimentada se va. Como mencioné, esto tiene ventajas y desventajas. Rusia decidió este método, mientras que Ucrania prefirió rotaciones más frecuentes. Esta vez duró 137 días, llegaron en septiembre de 2025 y en febrero de 2026 fueron relevados. Todo esto suena muy sobrio, pero 137 días en la misma línea del frente significan un estrés absoluto y una carga constante. Durante meses estuvieron bajo observación permanente de drones rusos. Cada paso y giro era riesgoso. El cielo nunca está despejado, las noches no son tranquilas y la vida no es segura en el frente. El invierno ha agravado aún más la situación. Temperaturas más bajas, posiciones mojadas, casi sin infraestructura. Los soldados usaban velas para mantenerse calientes, convirtiéndose en su principal fuente de calor en las trincheras. Dormir, estar seco y la privacidad aún son lujos escasos. Las largas fases de defensa exigen mucho física y psicológicamente. No se trata solo de combates, sino de resistir, de estar alerta en el frío, en la oscuridad y de aguantar en un entorno que constantemente señala peligro. El relevo tras 137 días es más que un cambio de tropas. Marca el fin de un largo periodo donde esta unidad sostuvo la línea bajo presión de drones, en invierno y sin relevo. En una guerra de desgaste son precisamente estas fases las que deciden la estabilidad o el colapso en el frente. Así que echemos un vistazo a la zona. Hablando de estabilidad, los rusos continúan atacando, pero la 103ª y la 78ª repelen la mayoría. El regimiento de fusileros motorizados ataca principalmente por la zona amarilla. Aún no se sabe si ucranianos o rusos controlan esta localidad.
Siempre hay geolocalización de ambos lados dentro de ella. Lo mismo ocurre con estas dos localidades. Pero lo que sí sabemos es que los rusos ya han logrado llegar hasta aquí. Los ucranianos fueron vistos por última vez aproximadamente en el lado opuesto de la calle. Creo que fue hace 2 o 3 días, si no me falla la memoria. En el lado ucraniano tenemos una gran variedad de unidades. Contamos con muchas unidades mecanizadas. Unidades mecanizadas, para quienes son nuevos y no lo saben, son unidades. Me gusta repetir eso. Las unidades mecanizadas cuentan con vehículos para combatir y son la infantería de mayor calidad disponible. Por ejemplo, tienen vehículos blindados de combate de infantería. Pueden atacar con sus vehículos y también los usan activamente en combate, mientras cuentan con infantería. Avanzan o combaten junto a los vehículos, además de contar con unidades motorizadas. Este símbolo representa infantería con vehículos no aptos para el ataque, como transportes de tropas sin armamento pesado o camiones. Y nadie usaría un camión excepto los rusos, como hemos visto muy a menudo en esta guerra, para lanzarse a un asalto. Pero normalmente esa es la infantería motorizada regular. Aquí hay 3 batallones de la policía militar aún desde los combates cerca de Tores. Se mantuvo en un 50 o 60% solo con la policía militar hasta que finalmente se perdió el lugar. Se reunieron aquí y luego al norte, intentaron detener a los rusos sin éxito y fueron rechazados. Ahora están en Kostiantynivka. O sea, no los trajeron especialmente aquí, ellos venían de una batalla anterior. También tenemos el 501 que está mal marcado. Es el 501 o batallón de la 36. Brigada de Infantería de Marina, una infantería de gran calidad, está luchando aquí. Y el 501 así es. Ellos suelen participar frecuentemente en combates directos y en la línea del frente. Al ser trasladados aquí, usualmente no les dan permiso al frente, solo los envían a otro sector. Ni te lo imaginas, ¿verdad? El 5, Brigada de Asalto, presente aquí, es de las más conocidas del lado ucraniano, como Azov o la 93a Brigada. Eso indica que los ucranianos han desplegado mucho aquí. Incluso nuevas unidades como la 156 a Brigada Mecanizada surgió como parte de la reorganización del ejército ucraniano. Hubo algunas críticas porque durante la ofensiva de verano de 2023 crearon las brigadas 150 a 155 y estas casi no fueron completadas. Las 2 primeras brigadas recibieron equipo occidental y tanques. Las otras 4, incluida la 152, no. Hasta las 155 esas quedaron prácticamente sin nada. Solo tenían vehículos soviéticos viejos o casi ninguno. Luego se crearon nuevas brigadas, como las 156 y 157, sin sentido alguno. Y ahí Syrski también fue muy criticado porque siempre estaba fundando nuevas brigadas, pero las antiguas estaban tal vez al 50 o 60% de la fuerza que realmente deberían tener. Ahí no tiene sentido, ya que cada brigada no solo es de combate, tiene 3, 4 o 5 batallones de combate. El resto son grupos de apoyo, como uno médico, artillería, defensa antiaérea y personal de mando y logística indispensables. Cuando se funda siempre una nueva brigada, entonces también se necesita todo esto además de las unidades de combate. Eso luego falta en otras brigadas, que de por sí ya tienen escasez de personal. Ese es un problema muy grande, pero lo que tenemos aquí, como ya dije, es una brigada muy joven. Al menos si nos guiamos por la fecha de su fundación. Todo lo marcado con una L es infantería ligera, usada en Ucrania para defensa territorial y suele llevar el marcador TD al final. Son unidades especializadas en defensa que mantienen la ciudad. Por ahora, la situación se ve bien, aunque aquí se lucha mucho. Pronto hablaremos de eso. Hasta ahora no está mal para los ucranianos. Los rusos no avanzan ni por el norte, este ni aquí. Esta zona de la ciudad siempre está en disputa, pero no tanto como para que los rusos puedan establecerse aquí o reforzarse a través de los campos abiertos. Pero lo que sí tenemos aquí abajo es una ganancia rusa. Esta no surgió de la noche a la mañana, sino que se dio durante la última semana y media. Ahí los rusos pudieron avanzar un poco más. Y aquí hay 2 posiciones que ya analizamos detalladamente en un informe anterior, que defienden esta ruta para proteger Centernivka desde el suroeste. Y lo que en el mapa parece una pelea bastante leve, en realidad no lo es, porque las batallas siguen siendo intensas. Aquí, por ejemplo, también se puede ver un fragmento de un video en el que un soldado ucraniano limpia una trinchera rusa.
Eso fue en los campos justo antes de la ciudad. Estas peleas no son con drones, sino con infantería, como hizo la 100 ucraniana. La brigada, que también podemos ver aquí en el mapa de situación, justo aquí abajo en esta zona, ha reportado impactos exitosos contra fuerzas rusas. Reportaron que alcanzaron 3 vehículos, un bogie, un cuatrimoto, 8 antenas y 4 soldados rusos. Lo que llama la atención, por supuesto, es la selección de los objetivos, ya que además de los vehículos, el enfoque principal está en las antenas. Esto implica no solo movimiento en el campo de batalla, sino también la destrucción deliberada de la comunicación rusa, en un tramo del frente como este que está justo al lado de una ciudad disputada. Especialmente después de las restricciones impuestas por Stalin, muchas unidades rusas recurren a soluciones de radio improvisadas, y esas requieren antenas expuestas, y precisamente esas ahora están siendo atacadas sistemáticamente. Los vehículos ligeros como buggies y cuatrimotos ahora son clave para desplazamientos rápidos, equipos de drones o escuadrones de asalto. Su destrucción impacta la movilidad y refleja la naturaleza actual de la guerra. Ahora son pequeños grupos móviles, drones, tecnología de radio y ataques a infraestructura en el frente, más que grandes agrupaciones de tanques. Cada antena destruida y cada vehículo fuera de servicio afecta directamente la coordinación y la velocidad. Quiero agradecer de nuevo a todos los miembros del canal. Solo gracias a la ayuda de los miembros del canal de la tripulación de Algo y, por supuesto, también de algunos suscriptores, es posible que puedan ver estos videos aquí una y otra vez, todos los días, hasta ahora incluso los sábados. La OTAN debe analizar lo que Ucrania ha aprendido en esta guerra, pues las futuras guerras probablemente se basarán en estos resultados. Decir probablemente es algo evidente. El ejercicio Hedgehog 2025 ya muestra sus primeros resultados. La revisamos en mayo y recibimos un adelanto, pero ahora ya tenemos resultados para comentar. Más de 16,000 soldados de 12 países de la OTAN entrenaron en condiciones realistas contra pilotos de drones ucranianos simulados. El objetivo era crear un campo de batalla con amenaza constante de drones, reconocimiento aéreo, kamikazes y cambios rápidos de objetivo. Las unidades trabajaron bajo presión y pusieron a prueba su reacción. El resultado desalentó a muchos observadores. En un solo día, un pequeño equipo ucraniano simuló destruir hasta 17 vehículos blindados. Se atacaron exitosamente más de 30 objetivos. En la evaluación, eso significaba eliminar 2 batallones completos de la OTAN en una tarde. Por supuesto, también fue especialmente relevante la evaluación de la propia parte ucraniana. Los operadores desplegados declararon que ni siquiera utilizaron toda su intensidad durante el ejercicio y más o menos simplemente se adueñaron de la situación del campo de batalla, sin recurrir a grandes trucos de su caja de herramientas. En Ucrania hay muchos más drones que en este ejercicio. La táctica es muy agresiva en ataques rusos y ucranianos. Además, la velocidad es mayor y la situación más peligrosa. Ese es el núcleo del asunto. Ucrania ha desarrollado una guerra con drones bajo una presión extrema basada en la cantidad, la velocidad y la presencia permanente. Los rusos también libran una guerra con pequeños drones FPV similares. Vehículos, posiciones y logística son vigilados casi todo el tiempo. Cualquier movimiento puede ser detectado y atacado en minutos. Para la OTAN es una lección clara. Formaciones clásicas, concentración de vehículos y líneas logísticas rígidas son muy vulnerables ante drones omnipresentes. La adaptación es posible, pero requiere cambios estructurales en el entrenamiento, el equipamiento y la doctrina. Por eso, el ejercicio fue menos una vergüenza que una advertencia. Quien enfrenta adversarios que usan drones tan intensamente como ucranianos y rusos, debe replantear su visión del combate. Y no estamos hablando de un ataque ruso en unos años ni de un ataque ucraniano, que algunos rusos siempre quieren predecir, lo cual es prácticamente imposible, sino que estamos hablando de otra dimensión. Rusia está invirtiendo mucho dinero en el desarrollo de drones y ha involucrado a Corea del Norte. Ahora tienen sus propios centros de desarrollo de drones en Corea del Norte, los norcoreanos, que también fabrican drones para Rusia. China hace lo mismo, pero solo para sí misma. Ellos ven la guerra. Quizá no participen activamente en la guerra, pero observan los drones, han copiado varios y se están rearmando mucho. Piense si alguna vez tuviéramos una pelea con China. Hipotéticamente, ellos tendrían muchos drones y nosotros aún tendríamos que pensar cómo defendernos de ellos. Adaptarse es esencial, aunque no estemos en guerra activa.
porque empezar con eso solo después de que haya comenzado, aunque nadie lo desee, sería tan grave que mejor ni lo intentamos. Ucrania aprendió bajo fuego, pero la OTAN puede replicar eso en el entrenamiento. Esa es la ventaja, por lo que debe tomarse muy en serio. Con el bloqueo de muchos terminales Starlink, las fuerzas rusas enfrentan graves problemas de comunicación y usan más enlaces de radio y Wi-Fi de largo alcance. En material reciente aparece un soldado ruso presumiendo abiertamente cómo eludir el bloqueo de Starlink mediante las llamadas bloqueos de radio, a menudo usando dispositivos de un fabricante estadounidense. Por un cambio técnico en Starlink, ahora solo funcionan los terminales registrados oficialmente en Ucrania mediante una lista blanca. Así, las unidades rusas perdieron un elemento clave en su comunicación de combate. En el frente, Starlink es clave para controlar drones, coordinar y obtener información. Ahora se usan más antenas direccionales y puentes Wi-Fi como reemplazo. Esto beneficia a los rusos porque son más baratos, fáciles de conseguir y simples de instalar. Sin embargo, también tiene límites claros: corto alcance, alta susceptibilidad a interferencias y, sobre todo, una fuerte dependencia de posiciones fijas. Mientras que el Internet satelital es móvil y difícil de localizar, los enlaces de radio generan firmas claramente identificables. Incluso grupos rusos bastante radicales en el frente que vimos recientemente han anunciado que quieren cambiar a este tipo de soluciones, señalando que simplemente no existe una alternativa satelital rusa propia y que por eso deben usar estas opciones. Y eso es bastante notable porque una vez más se revela la dependencia estructural de Rusia de la tecnología occidental o civil. Pero eso ya lo sabemos. El problema es que Ucrania volvió a reaccionar, lo que complica a los soldados rusos allí. En grabaciones recientes se observan ataques de drones a puentes de radio cerca del frente, como ocurrió antes con la entrega de satélites. Estas instalaciones son fáciles de ubicar y su destrucción se nota de inmediato. Si falla un radioenlace, toda la conexión cae. El patrón es claro: Ucrania busca destruir la comunicación, empezando por Starlink, luego radioenlaces y quizá otra alternativa después. Cada entorno técnico crea nuevas vulnerabilidades. El combate moderno depende de conexiones de datos estables. Y si esta cadena se interrumpe, no afecta solo a las unidades individuales, sino a toda la coordinación en el frente, especialmente la coordinación de drones en esta guerra. Y como sabemos, eso es sumamente importante. Se requieren nuevos métodos que los soldados deben aplicar primero. Por ejemplo, un operador de radio ruso es impactado por un dron FPV. Instala una estación de retransmisión en una torre de alta tensión para un puente Wi-Fi usando una antena de microondas clásica. Para que estos sistemas funcionen de manera estable, las antenas deben colocarse lo más alto posible, y quien tiene que subir a lo alto de una torre eléctrica se pone en peligro a sí mismo. No por la tensión eléctrica, ya que gran parte de la red eléctrica ucraniana fue destruida por los rusos, sino porque está desprotegido, visible y apenas puede moverse. En una zona de combate que está siendo vigilada constantemente por drones, eso es por supuesto muy arriesgado. Los drones pueden ser dirigidos específicamente hacia personas individuales. La altura aquí no protege, solo lo hace más visible, y el incidente resalta un dilema central. Para restablecer su propia comunicación, las unidades rusas ahora tienen que salir de sus escondites. Deben usar infraestructura fija y expuesta, fácil de localizar y atacar. Y por supuesto también es algo predecible dónde intentarán colocar esas antenas. Cada solución técnica improvisada genera vulnerabilidades y la guerra por conexiones de datos es ahora un frente propio. Sin comunicación estable se pierde coordinación y reacción. Improvisar pone en alto riesgo a las personas. Y sabemos que hay una tasa de heridos de más del 90% debido a los drones, así que la guerra de drones significa que cada minuto que uno está expuesto afuera representa un peligro real de morir. Vimos claramente que la comunicación rusa lleva días siendo atacada deliberadamente para impedir que los rusos se comuniquen en el frente. La comunicación es clave no solo en relaciones, sino en el frente. En la guerra de drones, sin comunicación, no hay reacción. Quien no puede reaccionar pierde la batalla, y quien pierde la batalla, tarde o temprano también pierde la guerra. Supongo que eso beneficia mucho a los ucranianos ahora, ya que están lanzando una nueva ofensiva o anunciaron varias nuevas ofensivas para 2026. Y si ahora, del lado ruso, apenas logran comunicarse o lo hacen peor que antes, entonces sería la oportunidad perfecta para preparar y también llevar a cabo una que otra ofensiva en algunos sectores del frente, por ejemplo en Zaporilla, como mencioné ayer,
mientras esta situación continúe. Zelensky pide a socios europeos misiles antiaéreos rápido por los ataques rusos constantes a ciudades e infraestructuras ucranianas. En un video desde Kiev, él destaca que fortalecer la defensa aérea es clave para toda Europa, no solo para la seguridad de Ucrania. Los misiles rusos y drones Shahed no deben volverse un medio habitual y predecible de guerra. El mensaje es claro. Rusia sigue apostando por los ataques aéreos para ejercer presión sobre la población civil, el suministro de energía y la infraestructura militar. Cada defensa exitosa no solo reduce los daños inmediatos, sino que también envía una señal. Si los ataques logran pasar regularmente, Moscú siente una rutina operativa. Para Europa implica una decisión estratégica. Los sistemas de defensa antiaérea y los misiles están disponibles en cantidades limitadas y son extremadamente caros. Al mismo tiempo, son una herramienta eficaz para neutralizar los ataques rusos. Ucrania, al parecer, ha recibido compromisos para 35 nuevos misiles interceptores Patriot. Sin embargo, la entrega debe realizarse a corto plazo, lo cual ya es bueno, es decir, dentro de unos pocos días. En medio de los ataques rusos, esto es una señal clave, aunque quizá lancen 35 misiles en 1 o 2 noches y luego se queden sin ellos. Fuentes cercanas al grupo de contacto de Ucrania informan que Alemania enviará 5 misiles PAC-3 más y otros 30 serán aportados por otros socios. El anuncio se realizó durante las conversaciones de Ramstein en la sede de la OTAN. Es complicado porque si tienes 35 misiles para el sistema y los rusos atacan a diario con 200 a 400 drones, es difícil mantener el almacén abastecido. Pero también hay que decir que, a primera vista, el número 35 no parece grande. Y de hecho no lo es, pero cada misil puede, en caso de emergencia, proteger una instalación estratégicamente importante o una zona densamente poblada. Y si con eso puedes proteger 35 veces alguna planta de energía o alguna infraestructura realmente costosa e importante, entonces ya valió la pena de alguna manera. Gracias a suscriptores, miembros y la tripulación de Algo. Especial mención a Coronel Dreneke, Roberto Siller, Dietrich, Freddy y Merthofer. Suscríbanse, den like y comenten. Nani, nos vemos en el próximo informe de Almacén.